la casa del Señor, una vez habiendo alabado y bendecido su nombre y contribuir para las diferentes necesidades que hay en el pueblo, ¿verdad? Somos bendecidos cuando bendecimos. Amén. Ya Víctor lo anunció, todo lo que está pasando, y creo que Dios ha preparado el terreno. Así es la voluntad de Dios, así es como Él obra, así es como Él hace, y ahorita lo van a ver por qué. Parece que hubiera sido que todos nos hubiéramos puesto de acuerdo con todo lo que está pasando, y la alabanza de la manera como Josh y todo el grupo nos llevaba a la presencia del Señor. Fue muy lindo, hermanos. ¿Están listos para escuchar la palabra esta tarde? Acompáñenme en oración, por favor, y vamos poniéndonos en las manos de Dios para que sea Él hablando. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, por tu presencia tan hermosa, tan maravillosa en medio de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que sigas habitando en medio de nosotros, Señor. Nosotros sin ti somos como ovejas sin pastor, Señor. No sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir. Te necesitamos todos los días de nuestra vida, Señor, a cada instante, a cada momento. Te pido, Señor, que me uses en la predicación de tu palabra, que sea, Señor, el mensaje que tú has puesto, Señor, en mi corazón. Que los corazones estén dispuestos, que caiga esa lluvia, Señor, y que lleve fruto, y que todo lo humano quede sujeto, Señor, a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Esta tarde quiero compartirles un mensaje que lo he titulado Cuando no sale el sol. Sí, ese es el título de nuestro mensaje. Y yo meditaba haciendo la introducción de este mensaje, y yo decía, cada día cuando amanece, por lo general una de las primeras cosas que nos llama la atención o nos interesa es cómo va a estar el clima en el día, ¿sí o no? No es que necesariamente sea lo más importante, pero vemos, ¿verdad?, cómo va a estar el día. Inclusive pues ya ahora a través de la tecnología, las noticias, etcétera, aún hasta antes del mismo día sabemos, días antes sabemos cómo va a estar el día, pero a veces los meteorólogos se equivocan y estamos expectantes a ver cómo va a estar el día de hoy. ¿Sí? ¿Habrá sol o estará nublado? Quizá para muchos ese sea motivo de ajustar planes. ¿Quién no ha hecho eso, verdad? Por ejemplo, habíamos planeado ir a la playa y amaneció nublado. Bueno, pues no parece ser el mejor día para ir a la playa, ¿sí o no? En un día nublado. Aunque obviamente eso no impide, ¿verdad? Pero, o sea, lo ideal es ir a la playa en un día soleado, un día perfecto, un día bonito, que haga calor. Hay quienes inclusive su estado de ánimo es alterado. En días nublados hay gente que se deprime, se pone triste, simplemente por cómo está el día, porque no salió el sol. Quizás haya gente que le pase eso, no sé. Normalmente podemos decir que un día con sol
es un bonito día, ¿verdad? Y un día nublado podemos decir que no, normalmente, ¿sí? Podemos catalogar eso, que un día con sol, qué bonito día, qué bonito amaneció hoy. Muchas actividades que se pueden hacer al aire libre. Yo un tiempo viví en el norte de California, donde en el invierno prácticamente no ves la luz del sol por días. No sé quién ha vivido en lugares así, donde el invierno se pone frío y no ves salir el sol por días, inclusive semanas. Y cómo anhelas que ver el sol, que sus rayos te calienten. Yo recuerdo era días así nublados que pasaba una semana, 2 semanas y de repente salía el sol radiante. ¡Wow! Qué bonito, que la gente salía a disfrutar. ¿Sí? Abran sus Biblias en el Salmo 13, por favor. Salmo 13, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Salmos 13:1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Aquí en este salmo, hermanos, podemos ver varias cosas. Podemos ver claramente que el salmista se encuentra afligido. Y empieza a preguntar a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo pasará esto que estoy viviendo? ¿Hasta cuándo vas a fijarte en mi dolor, en mi aflicción? Muchas veces para nosotros es muy difícil. Es muy difícil para nosotros el poder entender por qué pasan las cosas. Y nos hacemos esta clase de preguntas. Preguntamos a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a pasar? No aguanto más. Inclusive dice: ¿te has olvidado de mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? No siento que estás conmigo, Señor, no te siento. En estos versículos podemos notar claramente que era una situación demasiado difícil por la que estaba pasando David, lo que estaba experimentando, como muchos de nuestros hermanos están pasando ahorita, viviendo ahorita. Ya lo mencionaba, repito, Víctor, ¿verdad? Es una situación difícil, hermano, la pérdida de un ser querido. O sea, hablando igual como lo decía en la carne, ¿no? En el espíritu sabemos que obviamente están en un mejor lugar. Todo aquel que muere
en Cristo. Es doloroso aún más cuando aún inclusive dentro de la familia mueren, valga la redundancia, familiares que no son cristianos. O sea, también pasa, no toda nuestra familia es cristiana. Entonces cuando pasan situaciones así, de todos modos no deja de ser difícil, ¿verdad? Pero es aún más doloroso cuando la persona no es creyente y es tu familia. Eso duele más. Entonces decíamos que aquí en estos versos el rey David está expresando sus emociones. No sabemos exactamente qué estaba viviendo, pero lo que sí podemos ver es que estaba su alma agobiada debido a cualquier sea la situación. Y de la misma manera que experimentó esto David, de esa misma manera en nuestro diario vivir experimentamos todos diferentes tipos de situaciones difíciles que no entendemos. Vivimos situaciones que muchas veces no las buscamos, pero que suceden, pasan, y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? No entiendo. Yo no he buscado este problema, y miren en qué problema, en qué bronca estoy. No lo entiendo. Yo recuerdo, va a ser ya en enero 2 años, una situación que mi familia pasamos. La muerte de mi nieto, como muchos de ustedes saben, fue una experiencia para nosotros muy difícil. Aunque nosotros sabíamos que era la voluntad de Dios lo que iba a pasar y lo que estaba pasando, hermanos, nos dolía el alma de ver a ese pequeño de días allá en la cama de un hospital, conectado a máquinas sin saber lo que iba a suceder. Fueron momentos, días de tristeza, de dolor, donde no sabíamos si el niño iba a vivir o no. No sabíamos si el Señor decidía hacer el milagro o no sabíamos. Pero estábamos expectantes, pero a la misma vez conscientes de que todo iba a descansar en la voluntad de Dios y Él tenía la última palabra. Pero aún así, en nuestra humanidad, hermanos, fue muy difícil, hasta el momento que el Señor decidió que el niño no vivía. Fue su voluntad. Y nosotros lloramos, nosotros gemimos, pero siempre dimos gracias a Dios. De esa misma manera, sí, muchos y algunos de nuestros hermanos están pasando por esa situación. Yo creo la mayoría de nosotros ha vivido eso, y es de verdad, como seres humanos, yo pienso que es una de las cosas más duras que te derrumban, que sientes que no tienes fuerzas, que quieres
a decir, no, tengo que pensar bien las cosas, lo que voy a hacer, porque no nomás es la situación o el hecho de que tu familiar murió, tu hijo, quien sea, sino, o sea, tienes que pensar lo que vas a hacer, que se vienen todos los arreglos de la funeraria y todo eso. Entonces, tú sumido en el dolor, pero tienes que clamar a Dios y te tienes que levantar porque te queda mucho que hacer. Pero solamente en Dios es donde puedes hacer eso. Hay gente que no puede hacer nada. Se quedan sumidos en su dolor y dicen, no, hazlo tú, ayúdame con todo porque no puedo. Nosotros como hijos de Dios, nosotros no nos podemos quedar ahí, hermanos. Nosotros tenemos que levantarnos y seguir adelante con el dolor, con tu alma contrita, pero sacas fuerzas, no de ti, hermano. En nosotros no hay fuerzas. Las fuerzas vienen del Señor. Y es ahí donde está tu fortaleza, donde está mi fortaleza, no en otro lado. Nadie estamos exentos de este tipo de experiencias y de hecho unos las estamos viviendo, ¿verdad? Hay cosas difíciles también, como por ejemplo cuando un miembro de la familia cae en cama con coma por años. Son cosas difíciles, hermano, muy difíciles. Cómo lidiar, cómo ajustar, de que ir al hospital turnándose la gente. Yo he visto eso, es muy difícil. Muchas veces es tan agobiante lo que estamos pasando que quisiéramos que todo fuera un mal sueño y despertar. Es tan fuerte eso que quisiéramos, ojalá que no fuera realidad, que fuera solo un sueño y que ya despertara de cómo nos sentimos. O cuando en verdad estamos siendo afligidos y de verdad se trata de un sueño y despertamos, ¿qué es lo que decimos? Gracias a Dios que era un sueño. ¿Verdad? ¿A quién no le ha pasado eso? Es verdad. Decía, ay, Dios mío, era una pesadilla. Qué bueno que desperté y hasta respiramos, ¿verdad? Pero no siempre es así. Volvamos a los versos esos del Salmo 13, verso 1 y 2. Y aquí, en medio de su aflicción, le pregunta, Señor, ¿hasta cuándo vas a responder? Si es que vas a responder, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás indiferente a mi dolor, Señor? ¿Hasta cuándo? Dime, dame una respuesta. ¿Hasta cuándo estaré luchando? Estoy parafraseando, obviamente, ¿verdad? ¿Hasta cuándo estarás indiferente a mi dolor? ¿Hasta cuándo estaré luchando con angustia en mi alma? ¿Qué no ves cómo estoy, Señor? Sin temor a equivocarme, hay entre nosotros quien se identifiquen plenamente con estas palabras del salmista. Y quizás en este momento tú estés haciendo estas preguntas. Es muy probable que más de alguno esté pasando por esto y haciendo estas preguntas. ¿Qué sea David? Muy seguro. Que estén viviendo situaciones dolorosas, agobiantes, preguntando a Dios, ¿dónde estás, Señor? ¿Te has olvidado de mí? ¿De verdad estás al tanto de mi situación? ¿De verdad? Porque ya no aguanto.
no puedo más. Entre más difícil o más dura sea la situación, la prueba, tendemos a ver más lejos a Dios. ¿Sí? Entre más grande sea el dolor, sentimos a Dios más lejos. En medio del dolor, en medio de la angustia, de la prueba. Y esto es lo que estaba experimentando David cuando escribió esto. Las razones por las que nos encontramos o nos encontremos en aflicción pueden ser variadas o distintas. Pueden ser muy variadas la razón por la que estás pasando una aflicción, un dolor, una angustia. Puede ser el trato de Dios contigo. Y cuando hablo de trato de Dios, aún ahí hay diferentes tratos de Dios. Pero es personal el trato de Dios y es contigo. Lo que estás pasando, Dios lo está tratando contigo exclusivamente. Y nadie puede ver lo que tú estás pasando, porque Dios está tratando diferente con la otra persona y conmigo. Es específico el trato de Dios, planeado para tu vida o para este momento que estás pasando, diseñado exclusivamente para ti, por la única y soberana voluntad de Dios. Puede ser, como les digo, variados el trato. Somos sus hijos. Podemos estar sufriendo la consecuencia de un pecado, y el trato de Dios está ahí. Así como el padre disciplina al hijo, puedes estar bajo disciplina de parte de Dios, sufriendo. Duele por una desobediencia, pero no siempre. Por eso tenemos que conocer a Dios, hermano, y ver realmente lo que la Biblia dice de Dios, cómo Dios obra en nosotros, y no dejar nuestra imaginación volar y pensar o adivinar qué es lo que nos está pasando o por qué. Tenemos que saber qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Como les decía, no siempre es una desobediencia. Podemos estar en obediencia, podemos estar caminando de la mano del Señor, en sus caminos, y de todas maneras recibir un trato de Dios en una manera dura. Eso también es posible. El caso uno de los casos más claros respecto a esto es el caso de Job. ¿Recuerdan a Job? Dios mismo testificaba de él que era un hombre justo, que era un hombre recto. ¿Sí? Y ya con eso estaba libre del dolor, de la aflicción. No, mi hermano, le llovió, como decimos, sobre mojado. Y se acuerdan, si usted lee el libro, usted ve que Job, empezando el primer capítulo, Job reconoce y él ve que viene de Dios, pero entonces, debido al dolor, él empieza a querer tratar de sacar conclusiones. Y luego llegan los amigos y dicen: no, seguro porque pecaste, porque estás en pecado. ¿Sí o no? Así pasa con nosotros. Y a veces un hermano está en una aflicción, sea por lo que sea, y nosotros nos imaginamos o hablamos: yo creo el hermano anda mal, por eso Dios está tratando con él. Hermano, nosotros no podemos, no debemos, no es que no podamos, lo hacemos, pero no debemos. Es el trato de Dios y él, aunque sea por causa de un pecado. Hermano, lo que debemos de hacer es orar,
unos por otros. Ayúdale, Señor, restáuralo. Y si no oras, pues mejor no digas nada, pero y ni pienses, porque si piensas, tus pensamientos, nuestros pensamientos delante de Dios son palabras dichas. ¿Sí sabían eso? Aún en el pensamiento, lo que nosotros decimos en el pensamiento, haz de cuenta que Dios no haz de cuenta, Dios lo escucha. Entonces, tenemos que tener cuidado también con eso. Antes de que el pensamiento darle rienda suelta, someterlo. No, esto no es así. Decíamos pues que Job estaba sufriendo de esta manera tan dura, que Dios estaba tratando con él. En enero próximo, también en enero próximo, va a ser 2 años que yo personalmente viví una situación que es de lo más normal en la vida, la muerte de un familiar, lo que les estaba hablando, compartiendo, de un familiar mío, un hermano mío. Y esa situación fue más difícil que cuando la situación de mi nieto, debido a que la familia estaba dividida. Solamente mi madre y yo somos creyentes en toda la familia. Entonces ya se imaginarán, había conflictos, rencores, una situación tan dolorosa donde aún en el hecho de muerte de mi hermano se suscitaban discusiones, pleitos, tan doloroso, hermanos. Una experiencia que todavía me acuerdo y me duele todavía. Una cosa horrible. Ni aún en el servicio del velorio se pudo lograr una reconciliación entre las partes que dentro de la familia que existía estas riñas, estos pleitos. Mi esposa, mi madre y yo solo clamábamos a Dios por paz y que esto terminara ya. Días nublados. Encontré un dato muy interesante en cuanto a los días que no sale el sol. Dice un artículo que la radiación solar es capaz de traspasar el 40% de las nubes. O sea, aunque esté nublado, los rayos del sol se filtran. Todos lo sabemos eso, ¿no? Las nubes pueden ser peligrosas porque crean un efecto lupa con el sol. Fíjense, qué interesante. Hagan de cuenta que las nubes, bueno, repitiendo lo que dice, como si fuera una lupa, o sea, son más fuertes los rayos ultravioleta. Por eso dicen que en días nublados la piel se quema uno más de la piel. ¿Cómo? Pero si no me expuse al sol, es por esa situación. Meditaba yo en todo esto y pensaba, las nubes van y vienen y se posan por un tiempo, se disipan, después regresan. Pero el sol está firme, hermano. El sol no se mueve, no se muda, no cambia de lugar. Cuando estamos pasando nosotros por circunstancias, aflicciones, sea lo que sea, como hijos de Dios, la mayoría de las veces no reaccionamos ni actuamos de la manera que debíamos hacerlo. Entonces, es un hecho de que cuando estamos en medio de la prueba del dolor, no hacemos lo que debemos de hacer, no reaccionamos, no actuamos como debemos hacer. Ahora, ¿sabemos cómo debemos actuar? ¿Sabemos lo que debemos hacer? Claro que sí sabemos. La Biblia, la palabra de Dios especifica
detalladamente qué es lo que debemos de hacer. No es que no sabemos qué hago. Aquí está. Aquí está. Pero nos gana más la angustia, nos gana más el dolor que nos impide actuar y reaccionar de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Cuesta trabajo. Y Dios sabe eso, hermano. Pero no es su voluntad. No es su voluntad que nos quedemos tirados, agobiados. Si no Él lo dijera en su palabra. Cuando envío la prueba, yo sé que te voy a tumbar, yo te entiendo, quédate. ¿Verdad que no dice eso? La Escritura no dice eso. Todo lo contrario. Y usualmente nosotros reaccionamos de la misma manera que reacciona alguien que no conoce a Dios. O sea, nos bloqueamos, sumidos en la pena, en la angustia, como lo hace el que no conoce a Dios. Él tiene sus motivos, no conoce a Dios. ¿A dónde va? Lo que le pueda decir el amigo, el pariente, palabras que muchas veces solo tratan de consolar, pero que no tienen ningún efecto para el alma, para el espíritu. Eso solamente puede provenir de Dios, de su palabra. Y es ahí donde está la necesidad, no en la carne, es en el interior, dentro, donde está realmente quiénes somos, las emociones, todo, la voluntad, todo está ahí. Ahí, a esa fuente es donde Dios tiene que llegar. En Job 36, 29, acompáñenme ahí, por favor. Job 36, 29. Dame un segundo, por favor. Job 36, 29. Dice así: ¿quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? Lo que Job está diciendo es que está hablando de las nubes, ¿verdad? ¿Quién puede entender las nubes o los rayos, el relámpago? ¿Quién puede entenderlo? ¿Quién puede explicarlo? Ese es ese fenómeno. Nadie. Los científicos dan obviamente una explicación cómo se produce ese fenómeno, sí, pero cómo se produce o cómo se provoca, quién lo hace, por qué motivo, nadie puede dar respuesta a eso. La idea principal aquí en este verso es que así como las nubes cubren el firmamento y se mudan o se mueven, como decimos nosotros, ya se fueron las nubes, una frase que usamos, ¿no? No hay forma de explicarlo. Y todo apunta a que es el poder de Dios. Obviamente esa es la idea, de que el poder de Dios es el que hace todo esto, detrás de ese fenómeno natural. Déjame decirte algo, hermano. Las nubes que en este momento se están posando sobre ti es obra de Dios. Las nubes, por lo que estás pasando ahorita, es obra de Dios. Dios lo está haciendo.
No sé qué sea, no sé. Es su poder y su sabiduría. O sea, hay un propósito detrás de eso, que quizás tú no lo sabes, lo más seguro, pero Dios sí, y Él es quien está obrando. No sé, solo tú sabes cuánto tiempo tienes sin ver el sol. Estoy hablando en el sentido espiritual y en la aplicación. Estoy hablando obviamente en lo natural, en lo físico. No sé cuánto tiempo tienes que no ves el sol y que esa nube está posada sobre ti. Y tampoco sabes tú, ni sé yo, cuánto tiempo más durarás en esa situación, en esa condición. Pero también están aquellos que solo han visto días soleados. Víctor lo decía, por eso les digo, o sea, esto es de Dios, hermano. Dios planeó todo lo que está sucediendo hoy y todo lo que sucede no nomás hoy. Dios ya lo tenía planeado y lo tenía establecido. Víctor lo decía. También aquellos que solo han visto días soleados, preparémonos, porque las nubes se avisan ya en el horizonte. Yo me sorprendí cuando escuché a Víctor decir eso, porque es parte de mi mensaje. De manera que Dios está confirmando esa palabra, hermano. Y no es que quiera sonar negativo ni nada por el estilo, no quiero sonar negativo, ni nada por el estilo, pero es una realidad. Vamos a Jeremías 9:7, denle la vuelta ahí a su Biblia. Jeremías 9:7. ¿Ya lo tiene? Dice así: por tanto, ponga atención a esta palabra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Obviamente en su contexto original, aquí está hablando sobre Israel, el juicio que iba a traer, iban a ir a la cautividad y todo lo que tenían que pasar. Pero esta palabra también aplica a nosotros, hermano. Esta palabra es para nosotros. El Señor nos va a refinar, nos probará. Dios está detrás de todo lo que hemos pasado, de todo lo que nos ha pasado. Dios está detrás de eso. De todo lo que está pasando ahorita, Dios está detrás de eso. Y de todo lo que va a pasar, Dios está detrás de todo. No hay nada en nuestra vida, desde que nacimos hasta que moramos, que Dios no haya estado detrás y que Dios no haya decretado su voluntad. Nada. Nosotros no podemos hacer nada sin que Dios nos mueva a hacerlo, o tampoco podemos hacer nada sin que Dios lo permita. Así es Dios. Pero aunque Dios permite nuestra aflicción,
Y aunque estemos pensando que no podemos más, que las fuerzas se nos acaban, aunque sintamos que no hay esperanza, no sé cuántos estén en esa situación donde sienten que no hay esperanza para su problema, su situación. Sienten que Dios no puede hacer nada o Dios no va a hacer nada. No sé. Pero aunque sintamos eso, no es la voluntad de Dios destruirnos, hermano. Ni lo va a hacer. No va a acabar con nosotros, sino que recordar que aunque esté nublado, los rayos del sol siguen traspasando la nube. Con poder. En nuestro gemir, en nuestro llanto, en medio de la angustia, debemos ser fuertes. Pero ¿cómo, hermano? Si es cuando más mal me siento, ¿cómo ser fuerte? En medio de la angustia, del dolor. El apóstol Pablo tenía una actitud digna de imitar frente a la adversidad. Si me acompañan a 2 de Corintios, el capítulo 12. Vemos ahí Segunda de Corintios, capítulo 12 y el versículo 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Si leemos el contexto aquí, podemos ver que Pablo había recibido revelación de Dios, que pocos hombres habían recibido lo que Dios le había revelado a él. Y él aquí está diciendo que por esa razón Dios le había dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Versículo 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde? No es en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? ¿En dónde? En la debilidad. Fíjense qué tremendo. Lo que el apóstol está diciendo aquí es algo impresionante. Él estaba sufriendo, no sabemos exactamente de qué, no sabemos cuál era ese aguijón. Hay muchas especulaciones y muchos dicen diferentes cosas, pero en sí la palabra no dice exactamente qué era lo que él estaba sufriendo, pero era algo que le dolía. Eso sí podemos constatar, porque él lo está diciendo en mi carne, o sea, es algo que me duele. Lo angustiaba. Dice que ya había orado al Señor no una ni dos, sino ¿cuántas? 3 veces. O sea, ya había orado al Señor: Señor, quítame esto, Señor, me duele por lo que estoy pasando, es algo doloroso. Y él oró al Señor para que pasara ya esa situación difícil. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a la situación de Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es importante aclarar que aquí debilidad no se está refiriendo en el sentido moral, no es una debilidad moral de la que se está refiriendo. O sea, Dios no está diciendo: no te preocupes por tus debilidades inmorales, me tienes a mí, yo te doy gracia, no te preocupes. No es eso lo que está diciendo.
sea, las debilidades inmorales, eso es intolerante delante de Dios. O sea, Dios no tolera y Dios no te entiende. No es eso lo que está diciendo, una debilidad moral, no. Sino que se refiere a una debilidad física, se refiere a una debilidad emocional, espiritual. Esa debilidad es de la que el Señor está hablando. ¿Estás débil físicamente? ¿Estás débil moralmente? ¿Estás débil espiritualmente? O sea, ¿te sientes mal? ¿Hay una situación en tu persona que te sientes mal? Física, emocional, espiritual. Pero sigue diciendo Pablo, fíjense, el versículo 9, la segunda parte: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow. ¿Cuántos podemos decir eso? O si estás pasando aflicción, ¿puedes decir eso? Pues dilo, hermano. Dilo, siéntelo. Más bien me gloriaré en mi debilidad. ¿Para qué? Y de buena gana, no te vas ahí todo apachurrado. Fíjense, por eso les digo que me impresionó esto. O sea, fíjense en la actitud en medio del dolor, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que cuando nosotros somos débiles, cuando sentimos que no podemos más, clamamos al Señor y ahí está nuestra fortaleza. Ahí está nuestra fuerza. No la busques en ningún otro lado, hermano. No la busques. No trates de entender las cosas. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Reconoce a tu Dios para que repose sobre ti el poder de Cristo. Cuando nuestra situación se ve oscura, debemos acercarnos al Señor, reconocer su poder, sus atributos, su soberanía. No tratar de entender, hermano, por qué y cómo Dios hace y permite lo que está pasando. No tratemos de entender a Dios. No perdamos tiempo tratando de entender a Dios. Isaías 55. Es la razón por la que estoy diciendo que no tratemos de entender a Dios. Isaías 55, el versículo 8. Es un verso que todos conocemos, pero que a veces se nos olvida. Debemos de recordar, dice así, Isaías 55, 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Se entiende eso? O sea, entonces, ¿se entiende que Dios no piensa como nosotros? Dios no piensa como nosotros, hermano. Ni nosotros vamos a pensar como Dios. Aquí está. Aquí está. Sus pensamientos son más altos, mucho más altos que los nuestros. Él es Dios. Ese es uno de sus atributos. Nadie piensa como Dios. Y Él no piensa como nosotros. Si no, no fuera Dios, fuera un humano. Pero conoce nuestros pensamientos. Eso es diferente.
Sus planes son muchísimo más altos que los nuestros. Dice, sus caminos son más altos. Sus planes que nuestros planes. Nosotros, nuestra vista está corta. No vemos muy lejos. Lo que queremos, lo que anhelamos, la mayoría de las veces, o la mayor parte de las cosas que queremos son terrenales, temporales. Y pocas veces fijamos la vista donde está lo eterno. Nosotros somos polvo. Él es el único y verdadero Dios que habita en luz inaccesible, lejos, apartado. La Escritura nos enseña que Él quiere, la Escritura no nos enseña que Él quiere o desea que pensemos como Él. La Escritura no nos enseña eso, que Dios quiere que pensemos como Él. No. Pero sí nos dice cómo Él quiere que nosotros pensemos, ¿verdad? Su voluntad para nuestra vida sí está decretada y está establecida. El precepto, el mandamiento, ahí está. Inclusive Dios nos ha dicho cómo actuemos aún en medio de la adversidad. No nomás cuando todo va bien, en todo tiempo Dios nos dice cómo actuemos, aún en medio de la aflicción, de manera que podemos acercarnos a Dios en oración por medio de su palabra. Se dice que la fe son los ojos del alma, del espíritu. La fe, hermano. O sea, si por causa de tu aflicción no puedes ver la grandeza de Dios, sus atributos, tiene que ser por medio de la fe. Tienes que creer que Dios está obrando en tu vida. Tienes que creer y tienes que verlo. Y tienes que darte cuenta que Dios está permitiendo tu aflicción. ¿Por qué es esencial la oración y su palabra en momentos de prueba? Porque por medio de la oración nos comunicamos con Él, hablamos, lo alabamos, exaltamos su grandeza, su poder, lo reconocemos como el Dios soberano. Es esencial, siempre. Pero en aflicción, métete con el Señor, hermano. Reconócelo y reconoce tu debilidad. Recobra fuerzas ahí. Cuando vamos a la palabra, lo vemos a Él y recordamos sus promesas. De pronto, en medio del dolor, en medio de unas nubes tan negras y oscuras, brilla el sol con su máximo esplendor. Cuando vamos en oración, vamos a su palabra y ves las promesas que Dios tiene para nosotros. Ahí es donde como que podemos ver más allá. Y no es que la prueba haya pasado, pero podemos darle gracias. Y el bálsamo que necesitamos, la gracia de Dios, nos llena y cubre todo nuestro ser. Y es precisamente esto lo que los escritores de la Biblia que conocieron a Dios conocían de Él. Porque todos fueron afligidos, todos, no hubo uno que no. Es más, los profetas, ¿qué pasó con ellos? A todos los mataron, todos murieron por causa de predicar, de anunciar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. En el Salmo 16, acompáñenme ahí.
Ya estoy terminando. Denme nomás unos minutos. Salmo 16, versículo 8. Dice así, Salmo 16, 8. Dice: a Jehová he puesto por delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí en medio de la prueba, David recordó las promesas de Dios y las recitó, y con la fe expresó estas palabras. En forma de canto, alegrándose su alma al hacer reales esas promesas tan maravillosas que Dios ha prometido a los que le aman y confían en Él. Vamos a un último pasaje rapidito en Isaías 40. Y el versículo 27. Dice así, Isaías 40, 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová. O sea, Dios no sabe lo que me está pasando. Lo que decía David: y de mi Dios pasó mi juicio. 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nadie puede entender a Dios. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la promesa de Dios, hermano. Atesórala. En medio de tu aflicción, haz esta palabra viva, hermano. Ponla en tu corazón. No la sueltes. Quiero decirte, ya para terminar, hermano, hermana, que esas nubes, llámese problema familiar, problema financiero, de salud, etcétera, llámese como se llame, que están opacando tu vista y que crees que el sol no da su luz, que has dejado de ver, de confiar en el Señor, inclusive debido a tus problemas, te has olvidado de las promesas como esta que están establecidas para ti, hermano. Yo no te puedo decir qué es lo que el Señor va a hacer en tu vida. No sé. No sé cuánto tiempo durará tu prueba. Tampoco sé si estás enfermo, sanarás o no. No sé. Eso solamente está
en la mente y en el plan de Dios perfecto, específico para tu vida. Nadie más lo sabe. Pero lo que sí te puedo asegurar es que tu Dios no te abandonará. Y aunque estés pasando por valle de sombra de muerte, hermano, que su vara y su cayado te infundan aliento. Alza tus ojos a los montes, hermano, porque tu socorro viene de Jehová. Confía en Jehová, mi hermano. Confía en Él. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Cuántos reciben la palabra? Gloria a Dios. Yo quisiera que oráramos una vez más por nuestros pastores, por hermano Jorge, y también póngase de pie si me hace favor. Y también oremos los unos por los otros, hermanos. Todos aquellos que estén pasando situación difícil, que estén en medio de una prueba, clamemos al Señor, unos por otros. El Señor no se cansa ni se fatiga.